¿Cómo se llama el de Comercio? Pasó Felipe Capozolo, Sí, ahí hay un Tiziana, poco italiano. Pellecel, el de Fedeagro es italiano, Sí. el presidente de Fedecámara anterior, Cusano, es italiano, el de Conindustria es italiano. Pero y es la mafia, sucesivamente. ¿eso es la mafia o...? Oye, yo no sé, yo lo que creo, quisiera pensar que es coincidencia y que evidentemente, bueno, todos estamos aportando un granito de arena a los gremios, que es nuestra función elemental. Ajá, fíjate, Fede Cámaras protagonizó con Carmona el episodio del 11 de abril. Tiene un peso ahí, tenía un peso histórico. Y el señor Jorge Botti, que creo que ahí comienza, el señor Cusano, el señor Carlos Fernández y Adam Celis han tenido más o menos una misma guía. Todo ese, antes del 28, toda esa idea de la paz, de cambio en paz, de que iba a ser una solución, la contribución a ese clima donde la gente quería cambio en paz, en todo caso quería salidas democráticas, la influencia de que ese clima existiera tiene que ver con esa dirección nueva de Fede Cámara, que comenzó a hablar en una dimensión distinta, que empezó a hablar los trabajos de Carlos Fernández sobre la economía del país, una maravilla, ese diagnóstico que tiene él, y luego lo que él decía. Hay en Fede Cámaras, por supuesto, se ubica. Nosotros estamos aquí para la economía, para las empresas, para desarrollar nuestras propias industrias y comercios, nuestra empresa, pero también hay una función social. Hay que preocuparse y además la economía está afectada por la cosa política. Es al revés, en el mundo es al revés, la economía es la que determina, aquí no. Entonces, esa tendencia que hay ahí, que al costo de lo que fuera asumió una postura frente al país, yo creo que es fundamental, porque te cuento, rapidito, ya que yo hablo mucho. No, para ¿sí? nada. No tuve papá, entonces no hay que hablar yo solo. Mira, durante la pandemia yo fui a un encuentro en Mare Mares de una ONG que se dedicaba al tema de la pobreza, que tenía que ver con la ONU. Y ahí varios empresarios empezaron a hablar de cómo en la pandemia, ya que el gobierno, el discurso era, ser rico es malo, el capitalismo es malo, pero en la pandemia el gobierno y las empresas se entendieron y lograron abastecer al país. Y eso ayudó a cambiar la relación, a abrir. El gobierno comenzó a confiar más en el sector privado. Digo esto porque hay maneras de entenderse. Si tu prioridad es la gente, es Venezuela, que es la pregunta que te hacía, antes que me des los datos de la investigación. Si nosotros que hemos padecido de desabastecimiento, colas, gasolina, toda esa tragedia, no entendemos que el enemigo fundamental es eso, que el enemigo no es el debate político, que esos son adversarios, gente que compite por el poder, pero que si no entienden que lo fundamental es el país, pues aquí no hay respuesta, no hay salida para nada. ¿Sabes, Kiko? Y tomo también tus argumentos. Quien inicia también este acercamiento, y ya terminando el periodo, es Ricardo Cusano en Fede Cámaras. Después de allí, cuando le tocaba a Carlos Fernández asumir la presidencia de Fede Cámara, a mí me tocaba asumir la presidencia de Conindustria, también estaba Adam Celis como primer vicepresidente, Felipe Capozolo. Comenzamos 6 meses antes de asumir, y digo asumir porque por lo general no hubo una elección, sino fue por acuerdo, comenzamos a recorrer el país en plena pandemia. Y nos dimos cuenta, habían semanas, siempre es bueno a veces recordar dónde estábamos y de dónde estamos ahorita. Había semanas flexibles y semanas no. Y a nosotros nos tocaba no solo recorrer el país en carro, sino abastecernos de gasolina, echar gasolina pero con bidones y pararnos, accidentarnos porque nos ponían a veces gasolina con agua o no sabíamos qué. Pero comenzamos a palpar el país, que era lo que se quería. Y ahí nos dimos cuenta, en primer lugar, de que teníamos que separar la parte política de la parte económica y trabajar todos en conjunto porque había que sacar adelante al país. Todo el mundo estaba como apaciguado, echado en una cama. Mire, señores, aquí hay que trabajar, si hay que emprender, vaya a emprender. Es que no hay gasolina, vamos a ver cómo la conseguimos. Es que no tengo electricidad, cómprese una planta y asóciese con su
con su establecimiento con alguien para poder trabajar. Y ahí comenzamos. Nosotros tenemos 3 años, Carlos Fernández, ellos duran 2 años en los periodos, nosotros no podemos reelegir una sola vez. Por ello que yo voy para el 3er año y Carlos Fernández sale y entra Adán Celi. Bueno, y ahí lo que hicimos fue continuar eso que habíamos pregonado, esa comunicación. Y tú sabes, Kiko, que, bueno, tú me dirás que tú no conoces con quién te casas, sino de quién te divorcias. Pero lo que te quiero decir con esto es que esta relación lleva años construirla. Tener confianza en una persona y cómo piensas, respetar tu punto de vista y el que yo tengo en materia económica no es sencillo. Y entonces, bueno, tenemos 3 años que comenzamos una conversación, un diálogo franco en donde nos decimos lo que no estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que ha cambiado un poco y en el caso particular? Bueno, dejamos el diálogo de micrófono y la comunicación del micrófono y nos sentamos a hablar de tú a tú, así como estamos los dos, y tú me dices tu punto de vista, yo te digo el mío, y tratamos de solucionar el problema en que está. ¿Cuál problema? Bueno, políticas públicas, que es lo que a nosotros nos atañe, ¿sí? Y entonces, en ese particular, a veces los medios no se enteran de nuestra conversación o piensan que tú no estás haciendo el trabajo, pero lo hemos discutido. Ya cuando tú has discutido algo y has hecho razonablemente un convenio, bueno, lo que se trata es de esperar esa resolución de ese problema o esa diferencia, que siempre la vamos a tener, porque el objetivo es el mismo. ¿Quién no quiere un mejor país? ¿Quién no quiere que la industria nacional se desarrolle? ¿Quién no quiere que haya más nivel de empleo para que la gente cuando se quiera venir al país lo logre? ¿Y quién no quiere que se recupere el poder adquisitivo de su gente? ¿Hay alguien que no pueda estar de acuerdo con ellos? No. A veces es cómo llegar, ahí sí tenemos la diferencia. Pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Así es, y entonces eso es más o menos lo que hemos hecho en principio para darle contexto a lo que tú dijiste y no, bueno, evidentemente seguir en este tránsito. La encuesta que hiciste, que ibas a hablar. Yesenia, ¿nos queda tiempo? ¿Cómo no? A menos más que ya entendiste la dinámica. Yo me adapto muy rápido. Te comento, Kiko, nosotros hacemos una encuesta de coyuntura del sector industrial. ¿Qué medimos allí? Muchas cosas, entre ellos no solo la encuesta es cualitativa, sino también cuantitativa. Y la cuantitativa te demuestra o te dice realmente dónde estás, no la percepción que tú tienes a dónde vas a ir. Y tenemos varios años haciéndola, bueno, con industria tiene 36 años, 37 años haciéndola, y la que es la cuantitativa, poco tiempo. ¿Qué medimos y qué estamos midiendo ahorita? Bueno, los resultados del segundo trimestre del año 2024. ¿Y contra qué lo compara? Con el segundo trimestre del año 2023. Ahí tú determinas si creciste o no creciste. Evidentemente, cuando terminas el segundo trimestre, tienes también el acumulado a junio, que es el primer semestre, y lo comparas. ¿Qué resultó de allí? Bueno, en primer lugar, en este segundo trimestre tuvimos un crecimiento de 23% promedio. En todas las ramas. En todos los sectores. Porque hay dos, fíjate, la industria farmacéutica y la alimentos le va muy bien. Vamos allí porque siempre importante que la gente entienda por qué ellos tienen un crecimiento sostenido. Fíjate que te dije promedio. Y también en el semestre ocurre igual. Cerrando el semestre, cuando lo comparas con el mismo semestre del año 2023, se creció 21%. ¿Qué sectores crecieron? No todos crecen de la misma manera. Hay unos que crecen, hay unos que crecen menos y hay unos que decrecen. ¿Qué ocurrió o qué sectores están ahí líderes? Bueno, como tú dices, alimentos. En primer lugar, tiene un crecimiento sostenido del año 2021. ¿Sobre dónde? Sobre una base con la cual estamos, y me voy a detener un segundito ahí para que la gente lo entienda. A nivel de PIB, nosotros durante 7 años decrecimos y pesábamos 100 kilogramos de peso y llegamos al año 2021 a 25 kilogramos de peso. Tu crecimiento empieza a esa base y vas creciendo sobre 25. En el año 2023 estamos en 30 kilitos. Si yo te digo, vas a crecer 10%, algunas personas pueden empezar, o sea, de 30 vas a pasar a 40 kilos. No, de 30, el 10% de 30 es 33 kilos. Yo voy a estar en 33 kilos cuando termine este año. Entonces, ¿se han resuelto los problemas? No, lo que te estoy diciendo es que vengo creciendo sostenidamente. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, no, a lo mejor no a los 100, pero sí a los 80, porque los 100 fue un pico, Kiko, que tuvimos en donde producíamos 3.300.000 barriles diarios. El precio del petróleo en 100 y encima de ello financiamiento porque nos endeudamos en ese momento. Entonces es una economía que 100 kilos no es tus kilogramos normales. Esa es la abundancia. Llegaste a ese tope. Ajá. Entonces lo lógico es que estés razonablemente unos 75, 80 kilos para que esto fluya. Entonces, regreso.
tenemos ese crecimiento. ¿Por qué alimentos crece en esa medida? Bueno, porque cerca del 60% de los ingresos de todos los venezolanos, en primer lugar, lo dirigimos a comida y en segundo lugar a cuidados personales. Después de ahí, ¿cuál es el segundo sector que tú vas? Bueno, el sector el farmacéutico, es decir, salud. Lo que te queda, bueno, va para el resto de los sectores. Entonces, ¿qué sucede? Que los demás sectores tienen menos consumo porque se lo están llevando estos dos sectores principales. Quédate un momentico ahí, que ahora sí ya me hicieron señas. Ya vamos a regresar ¿Cómo no? con dos sectores que crecen y los otros que crecen pero más poquito. Y lo que